Hay un momento en la vida que nadie te advierte, un momento silencioso, casi invisible, donde te das cuenta de que no va a venir nadie. Nadie va a entenderte del todo. Nadie va a solucionar lo que duele dentro. Nadie va a sostener tu mundo cuando empiece a caerse. Y en ese instante, algo dentro de ti se quiebra o despierta. Porque cuando dejas de esperar que alguien te salve, empieza el proceso más brutal y más necesario de todos, convertirte tú en tu propia fuerza. No es un camino fácil. Es solitario, incómodo, te enfrenta a lo que has evitado por años, pero también es el único camino donde, por fin, dejas de depender del exterior para sostener tu paz. Este texto no es para todos. Es para quienes ya se cansaron de esperar. Para quienes están listos para mirar de frente lo que duele y transformarlo. Si te animas a llegar hasta el final, puede que no salgas ileso. Pero vas a salir más fuerte. Y, sobre todo, más libre. Hay un momento, y no sabes exactamente cuándo ocurre, en el que dejas de esperar. Al principio, es sutil. Una pequeña grieta en la ilusión. Ya no revisas el teléfono cada 5 minutos. Ya no piensas que alguien va a aparecer justo a tiempo. Que alguien va a notarte, a entenderte, a recogerte del suelo. No es que te vuelvas frío de golpe. No. Es más bien una muerte lenta de la fantasía. Como si el mundo te susurrara, con una calma cruel, que estás solo. Y que siempre lo has estado. Durante años, me aferré a la idea de que alguien vendría. Que bastaba con resistir un poco más. Que en algún punto, todo se equilibraría, alguien vería mi lucha, alguien tendría las respuestas. Tal vez una figura sabia, una pareja perfecta, una señal cósmica, lo que fuera. Me convencí de que el dolor era una antesala al rescate. Como si el sufrimiento, por sí mismo, generara derecho a la salvación. Pero el mundo no funciona así. El dolor no garantiza nada. Nadie se presenta solo porque está sufriendo. Las tragedias no despiertan compasión automática. La mayoría sigue caminando. No por maldad, sino porque también están luchando con lo suyo. Nadie tiene tiempo para notar tu hundimiento cuando están intentando no ahogarse ellos mismos. Y no hay nada personal en eso. Es simplemente la realidad. El día que lo entendí, no fue heroico. No fue inspirador, fue devastador. Como un frío que se cuela en los huesos y te deja sin aire. Era la rendición de una esperanza infantil. Pero algo pasó después. Algo que no esperaba. En el silencio de ese abandono, cuando acepté que nadie venía, surgió otra cosa. No fuerza. No motivación. Algo más primitivo, decisión. Empecé a moverme. No porque me sintiera capaz. No porque tuviera un plan. Sino porque entendí que no había otra opción. O me levantaba, o me quedaba ahí. No había un tercero. Nadie iba a llegar con la solución. Nadie iba a cargar mi historia. Nadie iba a salvarme de mí. Y eso, aunque doliera, también era una forma de poder. Hay una extraña libertad en dejar de esperar. Dejas de mirar hacia la puerta. Dejas de calcular cuánto más puedes soportar antes de que llegue alguien. Y entonces, toda esa energía, que antes ponías en imaginar un rescate, empieza a regresar a ti. Empiezas a usarla para construir algo. No perfecto. No glorioso. Solo algo real. Algo tuyo. Y ahí es donde comienza todo. Lo que llamamos fortaleza no es otra cosa que el resultado de haber sido ignorado por el universo y, aún así, seguir caminando. No es una chispa divina. Es la acumulación de pasos dados en la oscuridad. Es la convicción forjada cuando ya no hay testigos, cuando no hay promesas, cuando solo quedas tú y tu propia voluntad. El dolor, cuando deja de ser una queja, puede transformarse en herramienta. En dirección.
En propósito. El estoicismo no se trata de aguantar con los dientes apretados, como si el sufrimiento fuera una medalla. No. Se trata de aceptar lo que es. De ver la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones. Y actuar desde ahí. Con claridad. Con responsabilidad. Con poder interno. Y para llegar a eso, a veces hay que tocar fondo. No porque el fondo tenga magia, sino porque es ahí donde se acaban las excusas. Donde ya no puedes delegar tu vida a nadie más. Cuando entendí que estaba solo, también entendí que era libre. Que nadie me debía nada. Que si quería respeto, debía construirlo con mis actos. Que si quería paz, debía dejar de mendigarla y empezar a cultivarla. Que si quería dirección, tenía que caminar, aunque fuera torpemente. Y que cada paso, por pequeño que fuera, era una afirmación de existencia. Nadie vendrá a salvarte. Esa frase puede sonar cruel, pero si la abrazas con madurez, es liberadora, porque lo que viene después es lo que de verdad importa. Tú puedes salvarte. No con trucos. No con discursos motivacionales. Con decisiones. Con esfuerzo. Con renuncia. Con presencia. Día tras día. Paso tras paso. Sin aplausos. Sin garantías. Solo tú, haciéndote cargo. Y cuando eso ocurre, cuando asumes el mando, todo cambia. El mundo sigue igual de indiferente, sí. Pero tú ya no necesitas que te vea. Ya no necesitas que te valide. Te conviertes en tu propia causa. Y eso no te aísla, te fortalece. Te hace menos dependiente de lo que no puedes controlar. Más dueño de tu tiempo, de tu ánimo, de tu dirección. Esta no es una historia de victoria rápida. Ni de redención espectacular. Es la historia de alguien que dejó de esperar y, en ese acto, empezó a vivir. Porque mientras esperas, postergas. Y mientras postergas, te apagas. Pero cuando aceptas que no hay rescate, empiezas a rescatarte con cada gesto. Con cada límite que aprendes a poner. Con cada hábito que eliges sostener. Con cada verdad que te atreves a mirar sin parpadear. Ese es el verdadero punto de partida. No el sufrimiento. No la caída, sino el momento exacto en que entiendes que nadie vendrá, y que eso, aunque no lo parezca, es lo mejor que puede pasarte. No hay advertencias. Nadie te dice cuándo va a doler más. No hay un calendario para el derrumbe, ni un reloj que avise que estás a punto de tocar fondo. El dolor simplemente aparece. Te toma por la espalda, se instala sin permiso, y cambia la forma en que respiras, en que piensas, en que ves el mundo. A veces es una pérdida. A veces es una traición. A veces ni siquiera sabes por qué, solo sabes que algo se quebró y no sabes cómo volver a unirlo. Y lo peor no es el dolor en sí, sino la espera inútil de que alguien lo cure por ti. Durante mucho tiempo pensé que si me pasaba algo suficientemente grave, la vida se detendría. Que el mundo, al menos por respeto, pararía un momento. Que las personas a mi alrededor notarían que estaba roto y harían algo. Pero el tráfico siguió. La gente siguió sonriendo, discutiendo, publicando cosas banales. Nadie se dio cuenta. Y fue ahí cuando lo entendí con una claridad brutal: la vida no se detiene porque yo esté sufriendo. No lo hará por mí, no lo hará por nadie. No importa cuánto me duela. La vida no está diseñada para consolar. Está hecha para continuar. Aceptar eso no me hizo más fuerte al instante. Me hizo sentir invisible, insignificante. Como si mi dolor no tuviera valor. Pero con el tiempo descubrí que ese silencio no era indiferencia. Era una invitación. Una provocación. La vida me estaba diciendo: ¿y ahora qué vas a hacer tú con esto? El dolor no te elige. Llega porque sí. A veces con una razón clara,
a veces sin explicación alguna. Pero una vez que está en tus manos, lo que haces con él es asunto tuyo. Puedes convertirlo en excusa, en muro, en culpa proyectada hacia el mundo. O puedes hacer algo más difícil, usarlo como camino, como empuje, como piedra de construcción. No se trata de romantizar el sufrimiento. No hay nada noble en hundirse. Pero sí hay algo profundamente transformador en atravesarlo con los ojos abiertos, sin negarlo, sin adornarlo. El dolor tiene una forma brutal de mostrarte lo esencial. Te desnuda. Te quita lo innecesario. Y en ese despojo, aparece una versión de ti que no conocías. Una más simple. Más honesta. Más real. Cuando dejé de esperar que alguien me rescatara, también dejé de malgastar energía en lo que no podía controlar. Ya no buscaba justicia cósmica, ya no esperaba disculpas que no iban a llegar. Ya no necesitaba comprensión externa. Solo quería avanzar, un poco cada día, aún con todo encima. Porque entendí que lo importante no era cómo me sentía, sino qué hacía con eso que sentía. Y ahí entró el estoicismo. No como un consuelo, sino como un marco claro. Me enseñó a distinguir entre lo que depende de mí y lo que no, a dejar de pelear con la realidad. A observar mi dolor como quien observa una tormenta. No puedo evitar que llueva, pero puedo decidir si me quedo quieto bajo el agua o si camino, empapado, pero hacia algún lugar. No todo tiene que tener sentido de inmediato. A veces las cosas simplemente duelen. Pero eso no significa que estés perdido. Significa que estás vivo. Y si estás vivo, puedes actuar. Puedes pensar. Puedes cambiar. Cada decisión que tomas en medio del dolor es una afirmación de que no te has rendido. Que aunque todo esté oscuro, todavía estás encendido por dentro. Hubo días en los que no tenía respuestas. Solo tenía preguntas y cansancio. Pero incluso en esos días, podía elegir algo. Algo pequeño. Levantarme. Comer bien. No responder con rabia. Decidir no rendirme todavía. Y esos actos mínimos, repetidos en silencio, fueron construyendo un tipo de fuerza que nunca antes había tenido. Una fuerza que no grita, que no necesita validación, pero que sostiene. Porque al final, eso es lo que queda, la voluntad. Cuando todo lo demás falla, la motivación, la suerte, las personas, lo único que permanece es la voluntad de seguir. No por orgullo. No por heroísmo. Solo por fidelidad a ti mismo. Porque si tú no te cuidas, nadie más lo hará. Y si tú no avanzas, nadie puede caminar por ti. Eso no es soledad. Eso es soberanía. Aceptar que nadie vendrá a salvarte no significa que no merezcas amor, ayuda o compañía. Significa que no puedes vivir dependiendo de eso. Que no puedes condicionar tu paz a que otros te den lo que tú no estás dispuesto a construir desde dentro. Es una forma de dignidad. De autorrespeto. De libertad. Y sí, al principio es más fácil culpar. Más fácil llorar pidiendo que todo vuelva a ser como antes. Pero nada vuelve. Todo cambia. Y lo único que puedes hacer es cambiar tú con eso. Aprender. Reacomodarte. Soltar lo que ya no te sirve, incluso si antes te daba identidad. Incluso si aún duele dejarlo ir. El dolor no es el fin. Es un pasaje. Una transición. No necesitas comprenderlo del todo para atravesarlo. Solo necesitas la disposición de no quedarte ahí. Y si decides avanzar, no importa cuán lento vayas. Lo estás haciendo. Estás respondiendo a la vida con presencia, no con queja. Eso es lo que más me enseñó este camino, que la verdadera fuerza no se grita. Se vive. Se demuestra en los días comunes. En la manera en que eliges no rendirte cuando todo grita que lo hagas. En cómo te hablas a ti mismo cuando no hay nadie escuchando.
En el acto silencioso y poderoso de seguir, aunque nadie te aplauda por hacerlo. Porque al final del día, nadie vendrá a salvarte. Pero si te salvas tú, desde lo más profundo de tu voluntad, desde lo más crudo de tu humanidad, entonces sí, habrás ganado algo que nadie puede darte ni quitarte. Te habrás ganado a ti. No hay milagros en este camino. Lo entiendes cuando el ruido exterior se apaga y te quedas solo contigo. Ahí no hay discursos inspiradores, ni frases que te salven. Solo estás tú, tu historia, tus ruinas, y una elección que no se grita pero lo cambia todo, seguir adelante, aún sin saber cómo. La vida, cuando se vuelve brutalmente honesta, deja claro que lo externo no siempre responde, pero también te muestra que dentro de ti hay más de lo que creías. No luz mágica. No certeza plena. Solo una voluntad silenciosa que se endurece a fuerza de caer y levantarte sin testigos. A veces la gente cree que hacerse cargo de sí mismo es un acto repentino. Una especie de despertar glorioso. Pero no es así. Es más parecido a construir una casa en medio de una tormenta. Cada día colocas un ladrillo mientras llueve, mientras tiemblas, mientras te duele. Y muchas veces tienes que destruir lo mal construido antes de seguir. Las viejas creencias. Las culpas heredadas. Las promesas que hiciste cuando estabas roto. Todo eso pesa, pero no sirve. Y soltarlo es parte del proceso de volverte tuyo. El estoicismo me enseñó que la verdadera libertad no se trata de hacer lo que quieras, se trata de no ser esclavo de lo que no necesitas. Ni de lo que los demás esperan. Ni de tus impulsos, ni de tus heridas. Ser libre no es andar sin límites. Es tener los tuyos y respetarlos. Es poder decir esto sí y esto no desde un lugar de claridad, no desde la reacción. Y eso solo se construye con práctica, con caída, con observación constante. Porque el enemigo más difícil no es el mundo. Es tu mente cuando aún cree que necesita ser salvada. Esa parte que se queja en silencio, que busca validación disfrazada de independencia, que dice que está bien pero por dentro pide que la miren. Esa parte no se elimina a gritos. Se enfrenta con paciencia. Con rigor. Con compasión bien entendida. No la que te deja quedarte donde estás, sino la que te empuja a ser más de lo que fuiste ayer. Y en ese viaje, te das cuenta de algo, cuanto menos esperas, más control tienes. No porque te resignes, sino porque te enfocas en lo único que puedes manejar de verdad, tus actos. Tus respuestas. Tu visión del mundo. Todo lo demás es prestado. Temporal. Inestable. Pero tú, si aprendes a observarte con honestidad, puedes ser roca en medio del caos. No invulnerable. No imperturbable, pero estable, decidido, consciente. Eso cambia la forma en que caminas. Ya no lo haces buscando quien te vea o quien te entienda. Lo haces porque es tu camino. Y punto. Hay una dignidad tranquila en eso. Ya no estás esperando que te reconozcan. Solo estás cumpliendo con tu deber. Con tu propio estándar. Con esa voz interna que ya no se vende por elogios ni se destruye por críticas. Y entonces, un día, sin darte cuenta, te das cuenta. Has dejado de necesitar tanto. No porque no sientas, sino porque ya no dependes. No necesitas que todo salga bien para estar en paz. No necesitas que el pasado cambie para poder vivir el presente. No necesitas que alguien repare lo que tú ya decidiste construir distinto. Has pasado de ser alguien que sufre en espera, a ser alguien que actúa con presencia. Eso es madurez. No emocionalmente perfecta, pero profundamente consciente. Sabes que puedes caerte, sabes que puedes perder, pero también sabes que puedes sostenerte, volver a empezar, ajustar. Te vuelves flexible sin romperte. Firme sin endurecerte. Humano sin volverte víctima. Y eso, aunque no tenga aplausos, es poder real.
Este camino no te promete que todo estará bien, pero te da algo mejor, te enseña a estar bien, incluso cuando nada lo está. No como un acto de negación, sino como una afirmación brutal de vida. Como decir, esto es lo que hay, y aún así voy a actuar. Y esa pequeña decisión, repetida día tras día, te transforma. Nadie vendrá. Sí, lo sabemos. Pero tú ya no estás esperando. Porque entendiste que lo que buscabas afuera no era más grande que lo que puedes construir dentro. Ya no quieres ser rescatado. Quieres ser consciente. Quieres ser fuerte. Quieres ser libre, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú decidiste cambiar dentro del mundo. Y eso, sin adornos, sin dramatismo, es lo mejor que te pudo pasar. Aprender a estar solo no es algo que te enseñen. Te enseñan a buscar. A llenar vacíos. A rodearte. A no quedarte mucho tiempo en silencio. Pero nadie te dice qué hacer cuando estás contigo y no hay distracciones. Nadie te advierte que estar solo no es una condena, sino una confrontación. Porque ahí, sin testigos ni aplausos, sin nadie que te diga qué hacer ni cómo verte, te enfrentas con lo que realmente eres. No con lo que proyectas, no con lo que otros creen, sino con lo que tú sabes de ti mismo cuando las luces se apagan. Al principio da miedo. No saber con qué parte tuya te vas a encontrar. A veces aparece la ansiedad. A veces la culpa. A veces una tristeza antigua que no sabías que seguía viva. Y la tentación de correr es grande. Buscar compañía, distracción, cualquier cosa que te saque de ahí. Pero si resistes, si te quedas en esa incomodidad y la observas sin juicio, sucede algo raro, empieza a calmarse. No porque se resuelva, sino porque deja de asustarte, te das cuenta de que puedes soportarlo. Que no te destruye. Que hay un espacio dentro de ti que no necesita aprobación, ni afecto inmediato, ni escape. Ese espacio es el inicio de tu verdadera libertad. La soledad voluntaria, la que eliges, no la que te imponen, es un acto de poder. Porque en ese lugar sin ruido aprendes a escucharte. A distinguir lo que sientes de lo que otros te dijeron que deberías sentir. A darte cuenta de cuántas decisiones tomabas por miedo al abandono, por el deseo de encajar, por evitar el silencio. Y en ese momento entiendes que mucho de lo que llamabas amor, compañía, incluso éxito, no era más que una forma sofisticada de evitarte. Es duro verlo. Porque desmonta narrativas que llevabas años defendiendo. Pero también es liberador. Porque por fin dejas de mentirte. Y entonces puedes comenzar de nuevo. No desde la carencia, sino desde la verdad. No desde lo que necesitas, sino desde lo que eliges con claridad. Estar solo no significa no tener a nadie. Significa no necesitar a nadie para ser tú. Y eso cambia la calidad de todo lo que compartes. Ya no estás pidiendo que te salven, ni que te completen. Estás invitando. Estás construyendo desde la abundancia, no desde la falta. Porque cuando has aprendido a estar contigo sin quebrarte, ya no temes tanto perder. Sabes que puedes sostenerte. Y eso también cambia tus límites. Dejas de tolerar lo que antes aguantabas por miedo a quedarte solo. Dejas de mendigar afecto. Dejas de negociar tu paz por pertenencia. Porque ya conoces lo que vales, incluso en silencio. Incluso sin nadie que lo confirme. Has encontrado un tipo de compañía interior que no se compra ni se simula. Ahí, en esa quietud, comienza una revolución. Sutil, pero profunda. Ya no estás persiguiendo. Estás eligiendo. Ya no estás gritando. Estás observando. Ya no estás corriendo. Estás caminando firme. El mundo sigue siendo caótico, pero tú ya no necesitas tanto del mundo, no porque seas indiferente, sino porque has construido raíces dentro. Y esas raíces no se ven, pero sostienen. El estoicismo siempre habló de esto.
de la autonomía, de la serenidad interior. No como una pose fría, sino como una práctica diaria. Como un músculo que se entrena. No es que no sientas. Es que no te dejas arrastrar por cada emoción. No es que no duela. Es que eliges no convertir ese dolor en drama. Y eso se aprende en soledad. En ese espacio donde nadie te aplaude por ser fuerte, pero tú sabes que lo está haciendo. No todo el mundo va a entenderlo. Algunos te llamarán distante, otros pensarán que estás cerrado. Pero tú sabes que no se trata de cerrar el corazón, sino de sostenerlo sin depender. De abrirlo sin entregarlo al juicio externo. Y si logras eso, entonces todo cambia. Porque ya no estás esperando señales de fuera para saber si vas bien. Tu brújula está dentro. Y eso es indestructible. Recuerdo muchas noches donde no había respuestas. Solo silencio. Pero aprendí a dormir en ese silencio. A no buscar salida rápida. A confiar en que todo lo que necesitaba ya estaba en mí, incluso si todavía no sabía usarlo. Y cada día, poco a poco, fui entendiendo que estar solo no era mi castigo. Era mi entrenamiento. Y como todo entrenamiento, al principio duele. Pero después fortalece. Después te da forma. Después se vuelve parte de ti. Ya no necesitas demostrar que estás bien. Estás bien porque estás contigo. Y eso basta. La soledad, cuando se vive con propósito, te convierte en alguien que no se traiciona. Y esa es una forma profunda de libertad, poder caminar por el mundo sin perderte en él. Poder abrirte al amor sin depender de él. Poder compartir sin esperar que eso te salve. Porque ya lo entendiste, nadie vendrá a salvarte. Pero tú ya no necesitas que lo hagan. Porque ahora sabes estar contigo. Y eso, aunque el mundo no lo celebre, es una de las conquistas más grandes que puedes lograr. El día que dejé de esperar algo de los demás fue el día en que todo empezó a tener sentido. No fue dramático, no hubo una epifanía repentina. Solo hubo cansancio. Un cansancio profundo, que ya no era físico, sino existencial. Cansado de esperar, de explicar, de desear que alguien viniera a verme completo, a entenderme sin que yo tuviera que traducirme. Cansado de mirar hacia afuera esperando una respuesta que ya no iba a llegar. Y en ese agotamiento, encontré algo parecido a la paz. No porque me rindiera, sino porque solté la esperanza de ser rescatado y empecé, por fin, a rescatarme. No era heroísmo. Era necesidad. Era supervivencia emocional. Y también era dignidad. Esa dignidad silenciosa que no necesita mostrarse, pero que se nota en la forma en que te sientas, en cómo hablas contigo, en la manera en que ya no justificas tu valor. A partir de ahí, todo empezó a cambiar. No afuera, sino dentro. El ruido seguía, las dificultades también. Pero yo ya no era el mismo. Ya no estaba esperando a alguien que me dijera qué camino tomar. Estaba caminando. Con errores, con dudas, pero caminando. Y al caminar así, uno empieza a ver cosas nuevas. No porque el mundo cambie, sino porque cambias tú. Empiezas a ver que relaciones eran necesidad disfrazada, que hábitos eran escape, que palabras eran máscaras, que rutinas eran un refugio falso. Y dejas de culpar. Dejas de esperar. Te haces cargo. Con todo lo que eso implica, la incomodidad, la incertidumbre, la responsabilidad plena. Pero también con todo lo que eso te da, claridad, poder real, y una paz que no depende de que nada mejore afuera. Aprendí que no tener a quien culpar es difícil al principio. Porque te quedas sin excusas. Pero después es liberador. Porque si tú eres la causa, también eres la solución. Ya no estás atrapado. Puedes moverte. Puedes elegir distinto, y eso no significa que todo sea perfecto.
significa que dejas de ser víctima de lo que no eliges y te conviertes en autor de lo que viene. El estoicismo no te promete que no sufrirás. Te promete que aprenderás a sufrir con sentido. Que sabrás atravesar el dolor sin convertirlo en identidad. Que podrás ver la pérdida sin romperte del todo. Que sabrás decir adiós sin renunciar a ti. Y en esa sabiduría hay algo profundamente humano. Porque ya no estás intentando controlar lo incontrolable. Estás practicando el arte de vivir con lo que hay, sin dejar de actuar desde lo que puede ser. Eso me cambió. Me hizo menos reactivo. Más sereno. Más consciente de lo fugaz. Me enseñó que la mayor prueba de fortaleza no está en aguantar todo, sino en saber cuándo soltar. No está en cerrarte, sino en abrirte sin perderte. No está en ganar, sino en saber quién eres incluso cuando pierdes. Y eso me llevó a una conclusión simple, pero firme: nadie vendrá a salvarme, porque yo no necesito salvación. Necesito presencia. Necesito claridad. Necesito valor para mirar de frente y avanzar. Y eso está dentro de mí. Siempre lo estuvo, solo que el ruido, las heridas, las expectativas, lo habían cubierto. Pero ahora lo veo. Y ese ver no se va. Ya no puedo volver a mentirme con la misma facilidad. Ya no puedo hacerme el ciego frente a mis propias evasiones. Hoy, si me preguntas qué es lo más valioso que tengo, no te hablaría de logros ni de metas. Te hablaría de esta capacidad que cultivé de estar bien conmigo, incluso cuando todo lo demás falla. Este espacio que construí dentro, donde no hay necesidad de fingir, ni de correr, ni de llenar. Este lugar donde me siento suficiente, no porque lo tenga todo, sino porque sé quién soy cuando no tengo nada. Y eso, aunque no se vea, aunque no se cuente, es mi verdadera victoria. Ahora vivo desde ahí. No perfecto. No invencible. Pero despierto. Y si alguna vez alguien viene, no será para salvarme, sino para compartir. Porque yo ya no espero. Yo ya actúo. Yo ya soy mi propia fortaleza. Y eso sí, es lo mejor que me pudo pasar. Y ahora que sabes que nadie vendrá a salvarte, tal vez estés listo para lo que viene después, construir una vida que ya no dependa de ser salvado. Nos vemos en el próximo capítulo.